Mientras se empieza a grabar, vamos a hacer un pequeño análisis, o mejor dicho, una retroalimentación un poquito de lo que habíamos visto las clases anteriores. Como les explicaba ayer, chiquillos, lo del feminismo es sumamente largo y es como un movimiento político, social, bastante extenso, por ende, obviamente no podemos abarcar todas las vertientes y como todas las ramificaciones que tienen y cómo se entrecruzan, porque estaríamos más tiempo detenidos ahí. Considerando que la plataforma nos permite, ¿no es cierto?, tener una clase de 30 minutos, a lo más 45, exceptuando cuando tenemos evaluaciones, vamos a hacer esto más escueto. Vimos ya lo medular, ¿no es cierto?, que era como como esta visión histórica del feminismo que tiene detrás, en la cual aparece, por una parte, insertado como una reivindicación de los derechos de la mujer, tanto la primera y la segunda ola. La primera ola, ¿no es cierto?, estaba relacionada con que la mujer fuese reconocida como un ciudadano, y la segunda ola tenía ya mayor injerencia en que la mujer pudiese, ¿no es cierto?, también decidir en contextos políticos. Por eso se llama ola de sufragismo. Así se determina la segunda ola. Sin embargo, ya se empieza como a perder un poco esta como visión más bien estandarizada o como un bloque hegemónico del feminismo, es con la tercera ola, porque ahí es donde aparecen como diferentes vertientes. Ayer no recuerdo si era Daniel, parece que me preguntaba si había más formas de feminismo, y claro que las hay. Yo no las manejo todas porque les decía también que son demasiadas. Manejo en cierta medida lo que es más relevante y en cierta forma lo que se observa más en el contexto actual. Entonces vamos a partir diciendo que estamos en la clase 82 con tercero medio político. No vamos a hacer un resumen propiamente de la tercera ola, porque la vamos a volver un poquito a tocar hoy día, ¿ya? Antes de ver las críticas, que me apoyé en un autor que es bien contemporáneo, de hecho está vivo aún, para explicitar. El objetivo de la clase es que usted investigue problemas sociales relacionados con su contexto y la desigualdad de género, considerando diversas perspectivas filosóficas, cuidando la rigurosidad argumentativa, proponiendo soluciones para su mejora y utilizando diferentes formas de expresión. Obviamente la desigualdad de género, ¿no es cierto?, se puede ver, y se veía en la antigüedad, ¿no es cierto?, con mayor relevancia a lo que se ve ahora. Pero nuevamente uno se encuentra de pronto con problemas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con cultura, con formas de entender la sociedad, la construcción de la sociedad, que difieren bastante de lo que el feminismo puede plantear. Y me vuelvo a remitir a un ejemplo, ¿no es cierto?, que puede parecer un poco cliché ya en mí, pero cuando uno se ve la imagen, por ejemplo, de la mujer musulmana, difiere mucho de lo que proyecta, ¿no es cierto?, un feminismo actual, más bien radical o radfem, como se le conoce también. Entonces, es un tema complejo, difícil de abordar. Eh, Mucha gente, ¿no es cierto?, es como temerosa porque aparece, ¿no es cierto?, como una postura que muchos como que les cuesta criticar o no les gusta porque piensan que lo van a ofender o que se le va a ir gente en contra, qué sé yo, un montón de cosas. Pero la verdad es que en política todo es criticable. Nadie queda como exento a decir, oh, esta es la panacea, siempre está el lado A y el lado B. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver un poco este feminismo radical y por qué tiene tanta crítica. El feminismo radical, ¿no es cierto?, partía también en la denominada tercera ola, que surgía, ¿no es cierto?, o que se hacía como hincapié histórico a una pensadora francesa que era Simone de Beauvoir, quien decía que la mujer, ¿no es cierto?, no nacía, sino que se hacía. Esa distinción, ¿no es cierto?, es sumamente importante de entender porque ahí propiamente se como que se extrae de la mujer todo lo que podría ser como algo natural, como algo dado de manera, ¿no es cierto?, ontológica, por una constitución de naturaleza, biológica, que me determina como mujer. Para esta pensadora no es así. La mujer no es algo que yo nazca porque tengo una genitalidad diferente de un hombre, sino que es algo que yo voy construyendo, me voy armando como mujer. Pero ella decía que esta armazón que yo me estoy dando como mujer viene dada por una estructura que es propiamente masculina en la sociedad, ¿no es cierto? Y eso, esa estructura masculina, ¿no es cierto?, androcéntrica, es lo que ella buscaba destruir. ¿Y cómo se busca eso, no es cierto? Estableciendo nuevos criterios, nuevos cánones, ¿no es cierto? Y rompiendo los que ya estaban establecidos porque eran netamente vistos desde una postura masculina
que construía esto de lo que era grato, propiamente tal, la mujer como objeto. Y ahí vimos también ejemplos de cómo ha ido cambiando los cánones de belleza, cómo el hombre concebía la belleza, o como mejor dicho, estos cánones de belleza venían dados por una visión masculina y no por una construcción de la mujer propiamente tal, como una mujer como sujeto, empoderada de su propia visión. Por eso aparecen mujeres actualmente ya como rechazo a esos cánones sin depilarse o sin tener un cuerpo 90-60-90, qué sé yo. Ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, nos permiten observar que lo que exigía el hombre ya no es importante para la mujer. La construcción de la mujer ya no pasa por lo que pida el hombre, desde la perspectiva feminista. Oh, no necesariamente es la única forma de entender el construirse como mujer en una sociedad. ¿Dudas hasta acá de eso? Le expliqué también que era el concepto de posporno, que también apelaba, por ejemplo, a estas manifestaciones en las cuales yo veo a estas mujeres con caballo, ¿no es cierto?, como exposición frente también a hacer lo otro de lo que es esa mujer pornográfica, ¿no? Que es también una construcción masculina de objeto deseado, de mujer que satisface. Eso también se busca romper con esta ola que es más bien radical. Preguntas sobre eso, porque eso fue como las dos clases anteriores hacia grandes rasgos. ¿Les queda clarito eso? Si es que hacemos después una evaluación de esto y también vamos a tener la tarea del jueves. ¿Alguien tiene dudas al respecto? ¿No? Hasta el momento no. Ya, perfecto. Sigamos entonces para que entendamos un poquito este movimiento más radical. Este. Aquí vamos a ampliar un poquito esto para que lo puedan ver mejor. ¿Cómo me salió? Ahí. Ya. El feminismo radical, ¿no es cierto?, construye dentro de su discurso una estructura en la cual asume que la mujer, ¿no es cierto?, sigue siendo sometida, ya no tanto en el aspecto social, porque ha conseguido logros, por ejemplo, ya se insertó en la educación, ya puede estudiar, ya puede votar, ¿no es cierto?, ya puede trabajar, se liberó un poco de esa presión, pero en el hogar, ¿no es cierto?, se sigue dando una estructura de represión, ¿no es cierto?, de la mujer, y eso, esa esfera de dominación que está presente en toda la sociedad y también al interior del hogar, es lo que el discurso feminista llama como patriarcado. Podríamos definir el patriarcado, ¿no es cierto?, como un sistema de dominación sexual que se concibe además como el sistema básico de dominación sobre el que se levanta el resto de las dominaciones, como la clase y la raza. El género expresa la construcción social de la feminidad y la casta sexual alude a la común experiencia de opresión vivida por todas las mujeres. Entonces ahí, ¿no es cierto?, este hecho del hombre patriarcal ahí en el cual la mujer lo sigue sirviendo, es una expresión, ¿no es cierto?, netamente de la forma que tiene el hombre de oprimir a un nivel mayor aún, que es un sistema social. Todo lo que está construido, ¿no es cierto?, dentro de una sociedad está construido bajo este sistema de opresión del patriarcado, del hombre opresor. Eso es como lo primero que tienen que entender. Bajo el discurso y la lógica del feminismo más bien radical, dentro del mismo hogar, ¿no es cierto?, y esto se extrapola a la sociedad, el hombre sigue teniendo un dominio y una dominación sobre la mujer desde diferentes formas, ¿no es cierto?, especialmente la sexual, y eso se denomina patriarcado. Ahora, una de las feministas más radicales, ¿no es cierto?, y que en cierta medida es como la que podríamos decir establece esta lucha de clases, pero a través del hombre y mujer, esta lucha de sexo, mejor dicho, es una señora que se llama Shulamit Firestone. Ella fue muy, muy conocida, ¿no es cierto? Y es como un emblema también dentro del feminismo más actual, más radical, más moderno. Era marxista, ¿no es cierto? Parte como marxista, pero se da cuenta que la historia, o mejor dicho, que el materialismo histórico que desarrolla el marxismo, basado, ¿no es cierto?, en esta guerra de clases, no explica la posición de la mujer dentro de la sociedad. Al no explicar la posición de la mujer y solamente la del hombre, ella se distancia, ¿no es cierto?, de la concepción marxista, pero se lleva en cierta medida como el esquema. Y propone, ¿no es cierto?, un análisis distinto en la cual a la utopía comunista
basándose, ¿no es cierto?, en esta guerra de clases, pero ahora como guerra de sexo, de entre los privilegios masculinos y la dominación a la mujer, ¿no es cierto?, propiamente tal. ¿Qué dice? El análisis se basa no en la eliminación del privilegio masculino, sino en erradicar de raíz de la misma distinción entre los sexos, porque el destino final es que las diferencias genitales entre seres humanos carezcan de importancia. Entonces, en la medida en que sigan habiendo, ¿no es cierto?, o pesen socialmente estas diferencias genitales, va a seguir existiendo esta diferencia de luchas, ¿no es cierto?, entre sexo, entre hombres y mujeres, y va a seguir predominando este dominio masculino. ¿Qué es lo que propone ella, no es cierto?, como utopía dentro de un feminismo más bien radical, para que la mujer se libere completamente? En primer lugar, la abolición de la familia. La familia, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace? Perpetúa, ¿no es cierto?, estas clases sexuales en la cual la mujer siempre es dominada por un hombre. Y pierde, ¿no es cierto?, como todo su sujeto de feminidad. Entonces, al no haber una familia nuclear, ¿no es cierto?, la mujer se puede liberar completamente de esa como imagen o rol que tiene que cumplir dentro de la sociedad. Por eso, la abolición de la familia es importante dentro del feminismo más bien radical. Ella propone, ¿no es cierto?, como una visión en la cual los hijos se puedan criar como en comunidades de manera más amplia, donde la mujer se pueda como distanciar. Ya no existe esa noción como que uno conoce y que tiene como tan inserta mamá e hijo. Ella como que rechaza esa forma de concepción de la sociedad. La familia no es lo más importante. Y esto también puede tener como un resabio de lo que proponía Marx también. Nosotros lo vimos cuando analizamos el Manifiesto Comunista, en la cual Marx también decía que la familia, ¿no es cierto?, era una concepción burguesa de dominación. Uno puede tener sus diferencias, estar de acuerdo, decir sí, no, pero son en cierta medida las propuestas que ellos tienen. ¿Qué es lo que más decía, no es cierto, esta autora? Que para que la mujer logre la verdadera liberación, el embarazo y el parto, en el fondo, son mochilas que siempre la van a tener amarrada. Y ella propone un futuro basado en una tecnología superior, ¿no es cierto?, en la cual la mujer se pueda deshacer de esta necesidad de embarazarse, como parte natural de la conservación de la especie, ¿no es cierto? Porque uno como mujer trae dentro de sí esa como necesidad biológica, aunque a ellos no les guste hablar de biología, necesidad biológica de prosperar la especie. Entonces, para ella, ¿no es cierto?, propone dentro de las consignas que ojalá, por ejemplo, el embarazo se realice, ¿no es cierto?, en ciertos aparatos, ¿cómo se llaman estas que meten las huevitas? Ay, no me acuerdo, pero como estas cunitas donde las huevitas cuando nacen prematuras crecen, y que no exista propiamente tal la carga de la mujer para tener esa como detención del embarazo. Eso por una parte, es como a grandes rasgos. Entonces, este mismo molde del marxismo que hablaba, ¿no es cierto?, de una clase burguesa que oprimía a un proletariado, también le sirve a esta autora para entender que la mujer ahí no cabe, pero para poder entender, ¿no es cierto?, que sigue manteniéndose una misma esquema de visión histórico de la sociedad, la cual ya no es el burgués, sino que es el hombre en sí mismo, independiente de la clase social. Ahora es la clase sexual la que oprime a otra clase sexual, que sería el caso de las mujeres. Preguntas hasta acá con esta autora. ¿Alguien tiene dudas? ¿Se entiende esa inversión que se hace de un materialismo histórico concebido de la manera marxista a una visión más bien feminista? ¿Sí? Perfecto. La lucha de clases entonces ya no va, la lucha ahora es por sexo. Y esa lucha de sexo se traslada, ¿no es cierto?, a un eje social. Y ahí es donde entra este entramado del patriarcado. Eso es lo que hay que destruir ahora. Ya no se trata propiamente de una reivindicación de lo femenino como tal, sino que pasa por una reivindicación, ¿no es cierto?, o mejor dicho, por una lucha sexual dentro de la abolición de esta estructura que ellas conciben dentro de su discurso como lo opresor, que sería lo patriarcal. Y aquí me pasé, ¿no es cierto?, ya de la señora Firestone, que es como radical a algo ya ultra mega radical. Pero en el fondo, en el feminismo se pueden dar estas cosas. ¿Qué es el manifiesto radical SCUM? Es una sigla, ¿no es cierto?, que es para determinar la siguiente expresión: Society for Cutting Up Men.
¿Qué me podría traducir eso? Porque sociedad para destruir a los hombres lo podría traducir yo, pero a lo mejor lo estoy traduciendo mal. Yo no soy muy buena para el inglés, pero sería como algo así. Eso es lo que en cierta medida escribió este manifiesto. Y es de una señora que se llama, ¿no es cierto?, Valerie Solanas. ¿Qué es lo que decía ella? Por ejemplo, vamos a leer lo que saqué de este como escueto panfleto, dice. El macho es un accidente biológico. El gen Y masculino no es otra cosa que un gen X femenino incompleto, es decir, posee una serie incompleta de cromosomas. Para decirlo con otras palabras, el macho es una mujer inacabada, un aborto ambulante, un aborto en fase gen. Ser macho es ser deficiente, un deficiente con la sensibilidad limitada. La virilidad es una deficiencia orgánica, una enfermedad. Los machos son lisiados emocionalmente. ¿Qué les parece esa definición a los hombres acá presentes? ¿Están de acuerdo con la visión de esta señora? ¿Serán así los hombres? ¿Qué opinan ustedes? Ahora, el manifiesto SCUM igual no sé si es tan como conocido dentro del feminismo, pero igual, por ejemplo, a veces se ven ciertos rayados que aluden un poco a esta violencia que se busca establecer dentro de como la lucha propiamente sexual. ¿Qué les parece esta visión? ¿Están de acuerdo, no? ¿Serán los hombres unos lisiados emocionales? ¿Qué más dice la señora? Con una sensibilidad limitada, un aborto en fase gen. Bueno, es muy radical. Esta señora, en todo caso, sin tratarla como un argumento ad hominem, pero al parecer tenía algún trastorno psiquiátrico. De hecho, intentó matar a Andy Warhol. ¿Conocen a Andy Warhol? Andy Warhol era un artista muy conocido. Bueno, ella tenía, al parecer, una forma de establecer, ¿no es cierto?, lo femenino contra lo masculino bastante radical y violenta, ¿no? Sí, sin duda, es que miren, estos fenómenos políticos, en el fondo, cuando uno los analiza a cabalidad, por ejemplo, de la misma concepción original, que es el marxismo también, uno se da cuenta que el proletariado odia al burgués. Y hay que abolir, ¿no es cierto?, la sociedad burguesa para establecer esta dictadura, ¿no es cierto?, del proletariado. Pero hay un odio en la base. Con esto pasa lo mismo. Con el feminismo radical pasa lo mismo. Hay un odio, ¿no es cierto?, a esta masculinidad que siempre es entendida como algo opresor, siempre es entendida como algo tiránico, como algo malévolo, por decirlo de alguna manera. Ese es el punto central. Se sigue manteniendo como ese hilo que mantiene en cierta medida estos grupos o estas formas de entender la política más bien radicales. Político no es solamente un fenómeno racional, incluye mucho todo lo que tiene que ver con la emotividad, el sentirme inserto, el entender una forma de concebir el mundo que a mí me haga sentido también en lo emotivo. Y muchas mujeres que lamentablemente pueden haber pasado situaciones con hombres X, por ejemplo, que han pasado malos ratos, que han sido abusadas, qué sé yo, y un montón de cosas a nivel laboral también puede ser, sienten que en cierta medida estas demandas son justas. Pero el punto es, ¿hasta qué punto es justo esto, por ejemplo? Ese es el tema. Es como ponerse en el otro lado. O sea, yo critico un machismo, pero también estoy construyendo un discurso feminista que puede ser, se podría denominar eh, no feminacismo, porque eso es muy ridículo, pero como también como una forma muy brutal de trato al otro, que es como yo tomo el papel del otro que critico en el fondo, es como lo mismo, es un poco eso. Por eso yo les decía que yo no me diera al feminismo, porque en cierta medida ciertas aristas que conozco no me gustan. Sí, estoy de acuerdo en que las mujeres tengan, ¿no es cierto?, como una igualdad en el trato ante la ley, en la parte laboral, que no haya discriminación, por ejemplo, en el tema de ISAPRES, qué sé yo.
pero son cosas netamente judiciales, no en el plano personal, como uno construye una sociedad o como yo vivo al interior de mi casa. No me interesa y que me digan cómo debo ser. El manifiesto Scum, dice, publicado en 1967 por Valery Solana, propone una revolución violenta contra el género masculino, justificándola como la contrapartida a la violencia que este género aplicaría cotidianamente contra las mujeres. Ya, ahí hay una falacia de trasfondo, si se dan cuenta, ya que estuvimos hablando en la mañana. Si ellos son violentos, yo también puedo ser violento. Y se justifica la violencia a partir de un argumento falaz. Eso es muy común dentro de la política y dentro de grupos más radicalizados. Ah, es que esto ha sido, no sé, han sido violentos durante toda la vida con nosotros, entonces el pueblo también tiene que ser. No, o sea, no estamos construyendo democracia con ese discurso y además lo estamos sustentando en una postura que es falaz. ¿Qué dice la autora? Invierte las líneas de Freud acerca de la teoría de la envidia del falo por parte de la mujer, dando a entender que es el hombre el que siente envidia de la mujer y que por eso se ve ridiculizado y desea tomar su posición fingiendo y creando problemas. Bueno, la teoría del falo, de la envidia por el falo de la mujer de Freud es una teoría bastante compleja que no vamos a abordar acá. Pero en el fondo, este manifiesto busca, ¿no es cierto?, erradicar esta visión de patriarcado que está dentro del discurso feminista, pero a través de la violencia. Y acá se pueden ver, ¿no es cierto?, ciertas formas que si bien apelan a lo propiamente como simbólico, también están dando cuenta, ¿no es cierto?, de una transformación de lo que se espera del hombre. Hay como una deconstrucción de un hombre que se entiende como patriarcal para construir un hombre que en el fondo sea lo opuesto, como algo más bien femenino. Aquí dice activismo scum, será mierda macho. Aquí abortamos hermanada, abortamos hermanada, aborta el macho. Aquí dice, sin sistema, violar, seremos castrar, no alcanzo a leerme. Hay muchos de estos grafitis que uno puede ver, tanto en protestas argentinas como también se han visto algunas en Chile. Había otro que decía, mata al padre, mata a tu hermano, mata a tu novia, vuélvete lesbiana. ¿Por qué? Porque la lesbianización o el hecho de ser lesbiana, por ejemplo, para el feminismo radical, también es una forma de rebeldía y revolución contra este patriarcado en el cual la mujer sigue siendo concebida siempre como un objeto de deseo sexual, en la medida en que la mujer, para algunas feministas, sigue cumpliendo ese rol de heterosexual, por ejemplo, sigue en el fondo fomentando este patriarcado. Esas también son visiones más radicales. De hecho, ayer leía que hay un feminismo de las lesbianas, por ejemplo, feminismo de lesbianas o de lesbianismo, podríamos decir, que también es otra lista justamente que está relacionada con entender la sociedad desde esa perspectiva. ¿Cuáles son las críticas? A ver, me centré en un señor que tal vez lo conocen porque es muy actual, que se llama Jordan Peterson, que es un canadiense, un psicólogo clínico, ¿no es cierto?, que él parte criticando, en primer lugar, la imposición dogmática que se hace de tener que aceptar ciertas estructuras o formas de entender la realidad como si fuesen religiosas o dogmas que no se pueden modificar. ¿Qué dice él? Él dice que el patriarcado es un mito, que se ha impuesto y que tenemos que aceptar que vivimos en una especie de patriarcado tiránico. Así se busca deconstruir los rasgos propios de los masculinos, como son la ambición o competencia, y se les otorga cierto grado de rápidamente agresar o de poder que a su vez se relaciona con la tiranía patriarcal. Es decir, ciertos rasgos que son propios de lo masculino se tienden, ¿no es cierto?, de construir o desarmar. Él dice que el patriarcado es una construcción mítica solamente dada a partir de un relato de la historia. Acá dice, ¿no es cierto?, no vivimos una tiranía patriarcal caracterizada por la relación hombre-mujer como una relación de dominio. Perdón, hombre-mujer como una relación de dominio ignora la historia. En la revolución industrial, por ejemplo, hombres y mujeres cooperaron para sobrevivir, para sacar adelante a sus hijos y en ese resumen mucho más saludable la historia de la opresión de la mujer. Expliquemos un poquito esto. Dentro de lo que él propone, ¿no es cierto?, el reduccionismo de entender de que la historia siempre ha funcionado como una lucha en la cual el hombre ha oprimido a la mujer, es hacer un reduccionismo muy escueto de lo que ha significado la historia del progreso de la humanidad en ese sentido. Y aquí tomé el ejemplo de una señora que escribió en el diario, ¿no es cierto?, que es una historiadora chilena que se llama Lucía Santa Cruz. ¿Qué dice ella? Las mujeres hemos ocupado roles distintos, pero eso no significa que ellos hayan sido enteramente arbitrarios.
pues de alguna forma han sido las respuestas a los imperativos de la mantención de la especie. En una época en que la expectativa de vida no era superior a los 30 años, con altísimas tasas de mortalidad infantil, las mujeres debían tener múltiples embarazos para que sobrevivieran solo 2. Del mismo modo, cuando no existían sustitutos de la leche materna, no había leche en polvo ni esas cosas, era predecible que las encargadas principales de la crianza de los hijos hayan sido las mujeres, e igualmente previsible que hayan sido los hombres quienes los principales proveedores, cuando la producción dependía mayoritariamente de la fuerza física. Es decir, en un periodo histórico donde no había métodos anticonceptivos, donde no había leche materna, donde el trabajo de campo era duro, el hombre asumía esa necesidad de trabajar duramente, no porque quisiera someter a la mujer a la casa y encerrarla para que no saliera, simplemente porque el rol social de ese minuto no lo permitía. La mujer que no había método anticonceptivo podía tener muchos hijos, pero como era tan baja el hecho de que pudieran sobrevivir porque habían enfermedades, peste negra, rubiola, un montón de enfermedades que no tenían vacunas ni tenían remedio. Los niños se morían, entonces por eso había muchos hijos que tenían las mujeres. Eso que conllevaba, ¿no es cierto?, en que tuvieran que estar en casa amamantándolos, criándolos. En la medida en que los niños crecían, las mujeres iban al campo a trabajar de la misma manera que el hombre, porque no había la tecnología que existe en este mundo actual. No había una situación, ¿no es cierto?, de empoderamiento de uno sobre otro, había una necesidad de sobrevivir en primera instancia. Y eso es, pero hasta la modernidad, hasta la revolución propiamente industrial, cuando recién empieza a darse el progreso en la sociedad. En la medida en que la sociedad empieza a progresar, empiezan a haber avances tecnológicos, esos avances tecnológicos generan, por ejemplo, que la mujer se logre liberar un poco más de ese rol, pero no porque haya sido reducida ese rol por un hombre, sino que era por un contexto histórico, dicen acá. ¿No es cierto? Y eso es lo que también afirma Peterson. Ahora, el hecho, como les decía la clase anterior, también que hayan aparecido métodos anticonceptivos, también es una revolución en el plano tanto sexual, pero también en el plano de la fertilidad, que hace que la mujer se inserte también en el campo de lo masculino y empiece desde ahí, ¿no es cierto?, a crear otra forma de ver el mundo, pero no es porque existiera propiamente una como necesidad de tenerla ahí sometida, ¿no es cierto?, propiamente tal. Ese discurso del patriarcado, ¿no es cierto?, sería para estos autores un reduccionismo histórico. Cuando hablamos de reduccionismo es entender la historia solamente de ese lado, solamente a partir de ese prisma, de esa forma. No ver los millones de cosas que pueden estar intersectando ese punto histórico para que algo haya sucedido. Y eso en política es muy habitual, tanto en izquierdas como derechas. Yo reduzco el fenómeno social, ¿no es cierto?, político a una sola causa. Y muchas veces hay muchas cosas que se intersectan y generan estas detonaciones, ¿no es cierto?, de que se hayan dado las situaciones de esa determinada manera. Ahora, el hecho de que las sociedades progresaran también obedece a un sistema económico que generó que progresaran, como fue el capitalismo, ¿no es cierto?, la revolución, perdón, el liberalismo económico. Si no hubiera habido un liberalismo económico que hizo que las naciones se enriquecieran, tampoco hubiera podido haber, ¿no es cierto?, este campo tan amplio en el cual la mujer se hubiera podido desarrollar, ni en general los hombres. ¿Dudas con esto? ¿Se entiende lo que es un reduccionismo histórico? ¿Cuál sería la crítica real al feminismo desde este autor? Ahora el feminismo es mucho más complejo que esto. Esto es la nada misma. O sea, lo que ellas tratan de implementar, ¿no es cierto?, como visión social, es bien, no sé, extraño. Les voy a hacer leer un texto en la próxima clase para que entiendan un poco mejor a dónde va la cosa. Y finalmente, desde una perspectiva más bien ontológica, podríamos decir que al construirse con una orientación en términos de lucha sexual, ¿no es cierto?, el feminismo actual no busca restablecer reivindicaciones de las mujeres propiamente tal, sino la destrucción de una identidad masculina concebida como la opresora a través de la figura del patriarcado. Entonces esta mujer como ser ontológico queda incluida de una visión en la cual no existen términos naturales, propiamente tal. Es como lo que les decía recién, o la clase anterior, perdón, en la cual ya la mujer no es lo biológico, no es lo natural, no existe un ser mujer dado, ¿no es cierto?, a partir de esta condición
que me constituya desde lo más profundo de mi ser. No, la mujer se hace. La mujer es la cultura, la mujer es un rol, la mujer no existe, diría Monique Wittig. Y eso conlleva también que, por ejemplo, se vean ahora en movimientos más radicales que muchas mujeres queden excluidas porque no se identifican con esto, ¿no es cierto? Y da lo mismo que sean mujeres, igual las funan, igual las tratan mal, qué sé yo. No está una concepción de que todas las mujeres alcancemos cierta concepción, sino que el constructo ideológico, las que creen en este constructo ideológico. Preguntas. Preguntas de este feminismo más radical. ¿Queda claro? El resto de los compañeros. Por ejemplo, se me fue a poner una foto, pero había una foto de unos chiquillos de un colegio que salían todos con falda. Es un colegio en Chile. Y que era como para buscar, en cierta medida, a través de una postura, ¿no es cierto?, que se pudiera ver en redes sociales, que la falda en cierta medida también era una figura que podía denostar a la mujer. Y se pusieron falda. Hay muchas expresiones en que los hombres también buscan, ¿no es cierto?, entablar una visión de la mujer diferente. Algunas pueden ser positivas, los aliados, sí, los aliados, sí, así le dicen. Les dicen de otra manera más vulgar también, pero es conocido así. Donde buscan, ¿no es cierto?, insertar esta visión. Pero vuelvo a repetir, yo creo que efectivamente hay una visión de pronto un poco sesgada de cómo entendemos la sociedad. Es un discurso muchas veces que si bien puede tener un antecedente histórico, emocional, eh, muy victimista, creo yo. No me gustan a mí esos discursos. Ya, chiquillos, los dejo entonces si no hay más preguntas. El próximo jueves la tarea con puntitos, así que conéctese, por favor, desde la hora que empieza la clase, que es 10:50. Ahí trabajamos esa actividad, para que tengamos todo el tiempo de realizarla. Cuídense mucho, nos vemos el jueves. Chao, chao. Chao, Francisca, que estés bien.